Jóvenes, buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta clase de Matemática Básica 2, ahora de manera en línea. Vamos a tocar un tema muy importante que nos servirá posteriormente para hablar de las antiderivadas, y es la familia uniparamétrica de funciones. Bueno, se denomina familia uniparamétrica de funciones y simboliza con una f mayúscula de x al conjunto de funciones que tienen la misma función derivada, es decir, todas aquellas funciones que tienen la misma derivada como función. En la siguiente gráfica vamos a ilustrar qué queremos decir con eso de familia de funciones y sus derivadas. Veamos por ejemplo, para la función f de x igual a x al cuadrado, conocemos bien su derivada como f' de x igual a 2x. Veamos ahora una nueva función que es familia de la función f de x al cuadrado. Por ejemplo, la función f de x1, x al cuadrado más 1. Como pueden ver, también tiene la misma derivada como función. Veamos una tercera función que pertenece a la misma familia, y es la función f de x sub 2 igual a x al cuadrado más 2. También notarán de que la función derivada de esta nueva función es exactamente 2x, al igual que las dos anteriores. Eso quiere decir que cada vez que nosotros pongamos una función que se constituye como la suma de una constante a una función original, vamos a estar construyendo familia de funciones y estas mismas tendrán siempre igual derivada. Ahora que ya tenemos claro lo que es una familia de curvas, vamos a hablar lo que es la antiderivada. Eh, Primero vamos a partir de la idea que trabajamos ya con anterioridad, que es la idea de la derivada. Habíamos hablado que la derivada es un proceso en el cual a través de una cierta función, por ejemplo nuestra función f de x, que entra a un cierto proceso que llamamos derivación, que se construye a base de un límite, obtenemos una nueva función, la cual se denomina función derivada o función derivada de un procedimiento de límite. Muy bien, cuando se define una operación, casi naturalmente, de manera simultánea, se define también una operación inversa. En el caso de la derivación, esta operación se llama antiderivada. ¿En qué consiste? Consiste en, si tenemos una cierta función que surgió como un proceso de derivación de una función original, hacerla pasar por cierto procedimiento. Ese procedimiento ahora se va a llamar antiderivación o antiderivada. El resultado de esto va a ser ahora la obtención de una familia de curvas. Es decir, que ahora no vamos a tener una función original que resultó ser derivada, sino más bien una familia de funciones cuya derivada es la misma. Bueno, ya hemos explorado en nuestras dos operaciones, derivación y antiderivación, de manera esquemática. Ahora utilizaremos la simbología formal que se utiliza para este tipo de operaciones. La derivada ya nos es conocida bastante, ¿verdad? Hemos trabajado con ella. Bueno, ¿en qué consiste? Tenemos una cierta función f de x, la cual pasa por un procedimiento que llamamos derivar, y obtenemos una función llamada derivada. Veamos este ejemplo. F de x es la función x al cuadrado. La hacemos pasar por un procedimiento que es derivar, ¿sí? Claramente este procedimiento es un límite, ¿verdad? El resultado de este procedimiento nos dará la función derivada 2x. Bueno, veamos entonces en qué consiste la antiderivada. Simbólicamente se expresa así. F de x va a ser una familia de curvas que se va a obtener de la siguiente manera. Vamos a introducir una función derivada dentro de esta estructura que es una s alargada y un diferencial de x. A la función que vamos a introducir entre la s alargada y de x le vamos a llamar integrando. Veamos este ejemplo. El integrando consiste en la función 2x. Se sustituye en la s alargada y el diferencial de x, y la operación va a dar como resultado una familia de funciones. En este caso, x al cuadrado más c. C es una constante que me dice puede ser cualquier número entero o cualquier número cuya derivada a la hora de efectuarla sobre f' va a dar siempre 2x.